Hola, ¿qué tal? Soy Anaís Chang Navarrete y es un gusto poder saludarte nuevamente en nuestra materia Formación Humana y Ciudadana. Esta sesión número 4 contiene un tema muy importante, ya que hablaremos de la equidad de género y de los estereotipos sociales y culturales. Sin más, acompáñame a revisar el contenido de esta sesión. Esta sesión número 4 la iniciaremos con el término que engloba a la equidad de género. Posteriormente, hablaremos sobre los estereotipos sociales y culturales que existen para continuar hablando del tema de la educación familiar, en donde trataremos situaciones como las relaciones conyugales, las relaciones paternales y las relaciones fraternas, para finalizar con el tema de la violencia intrafamiliar. Iniciamos. Hablar de equidad de género es realmente hablar horas y horas y horas, porque realmente es un concepto que se utiliza en todo el mundo. Este concepto se remonta al año 1968, en donde el profesor de apellido Stoller lo empezó a emplear en su libro Sex and Gender, que en español se traduce como Sexo y Género. Fue en donde el autor destacó los enfoques de esta época de cómo se proyectaba la masculinidad y la feminidad. El término fue trascendiendo. Y entonces, para el año 1972, otra autora, Anne Oakley, utilizó el término nuevamente en su libro titulado Sexo, Género y Sociedad, el cual se difundió de tal manera que la palabra género se volvió muy popular. Dada la situación de opresión patriarcal que se vivía en esa época, muchas feministas de América se apropiaron del término y lo comenzaron a utilizar con la lucha de la liberación de la mujer. Así inicia el término género. Si lo buscamos en este momento, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define, entre otros, como grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Es muy importante que te pueda compartir que el primer autor que maneja el término, este autor de apellido Stoller, menciona que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, los ritos y las costumbres que son atribuidos a hombres o a mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Esto lo publica este autor de apellido Stoller en 1968. Ahora, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo te encuentras respecto a este fragmento de su libro? Analicemos. Tómate un minutito para analizar. ¿Estás de acuerdo en que la asignación y la adquisición de una identidad es más importante que la importancia que se le pueda dar a la carga genética, a la carga biológica y a la carga hormonal? ¿O estás de acuerdo en que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico como tal, sino todas las experiencias que tienes desde tu nacimiento? Fíjate que desde el surgimiento del término, en todo el mundo comenzó una revolución respecto al mismo tema. Hubieron debates, hubieron artículos, hubieron libros, surgieron líderes en el mundo hablando de este mismo tema. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día volvemos a encontrar debates, volvemos a encontrar artículos, encontramos más libros y surgen nuevos líderes alrededor del mundo que hablan sobre este tema tan importante como es la equidad de género.
todo lo que hoy en día conocemos, o todo lo que hoy en día podemos leer o podemos escuchar como equidad de género, ha tenido una evolución. Es decir, se ha transformado y tiene raíces en varias áreas de la historia de la humanidad. No se habla únicamente de equidad de género, se habla además de inequidad de género, que desde tiempos remotos ya existe. Y se habla también de relaciones de poder, de nacimiento de patriarcado, se habla de igualdad, se habla de desigualdad, se habla de los roles de la mujer, pero también se habla de los roles del hombre. Es todo un mundo de información que surge en relación a lo que se conoce como equidad de género, que realmente una clase no nos alcanzaría para poder analizar todas las opiniones o todas las posturas que existen. Todo a su vez tiene también su punto de reflexión en el desempeño de la educación como una formación no sexista. Todas las aportaciones que se hicieron por parte de investigadores, de escritores, de filósofos, de científicos, de políticos y además de grandes personalidades conforman hoy lo que conocemos como equidad de género y como inequidad de género. Ahora hablemos sobre los estereotipos sociales y culturales. Estos estereotipos surgen de igual manera desde la existencia del propio ser humano. Y es que estamos viviendo en una sociedad en donde estamos acostumbrados siempre a tener una imagen ya preestablecida de nosotros y una imagen también preestablecida de los demás, siempre en función de su género, de su clase social, de su edad, de su origen étnico, de su vestimenta, de su acento al hablar. Algunas personas creen que las mujeres limpian y que cuidan mejor a los hijos que los hombres. Algunas personas creen que las personas que económicamente se encuentran en una situación muy pobre tienen que ser personas que son vagos o que tienen que ser personas que vivan de la ayuda de los demás. Hay personas que piensan que los asiáticos son sucios o que los franceses también lo son. Hay personas que los jóvenes no estudian y tampoco trabajan. Hay personas que piensan que los niños no pueden entender ciertos temas. Hay personas que piensan que una mujer vestida de cierta manera lo hace para estar provocando. Hay personas que piensan que una joven embarazada eh, pudieran hasta decir metió la pata. Estamos tan acostumbrados siempre a, a juzgar de tal manera que estamos formados por ciertos estereotipos. Estos estereotipos, la gravedad de los estereotipos es que nos van encasillando y nos van restando libertad. ¿Qué tipo de libertad? Esta libertad que tienes tú de poder investigar, de poder conocer al pobre porque es pobre, porque anda en la calle, de poder conocer a la embarazada y saber por qué está embarazada, de poder conocer a un joven y saber si realmente no estudia y no trabaja. Probablemente sí estudia y además trabaja. Hay muchos estereotipos que nos transforman de cierta manera y es por ello que se dice que nos restan libertad. Hay otros estereotipos que son la base del machismo, que son la base del racismo, que son la base del clasicismo, que son la base del clasicismo. Entonces, entonces un estereotipo puede derivar en un proceso de estigmatización social, que a final de cuentas únicamente va a devaluar o va a menospreciar
a determinados grupos sociales. ¿Cómo romper ese estereotipo? ¿Cómo acabar con estos estereotipos? La educación. La educación es un camino muy certero. La investigación es otro camino muy certero para poder romper estereotipos. ¿Y tú? ¿Estás encasillado en algún estereotipo? ¿Estás preso de ciertos estereotipos? ¿Tienes la idea del significado de una persona o de la identidad de una persona por su vestimenta, por su acento al hablar? Vamos a analizarnos. Este es el momento de analizarnos. Esta es la magia de la materia de formación humana y ciudadana. Este abrir de ojos en el que nos centramos en nosotros mismos, en quién queremos ser. ¿Queremos ser la persona que juzga por la apariencia? ¿O queremos ser la persona que está encasillada en un estereotipo y que no ve más allá, que no se atreve a preguntar, que no se atreve a investigar? ¿Cómo somos? Es muy interesante de verdad este tema. Hay muchos análisis en torno al tema de los estereotipos sociales. Cómo toda esta sociedad influye en nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros continuar siendo del grupo social, pero vivir nosotros? Tener esta capacidad de poder definir, crear nuestras propios, tener esta capacidad de poder crear nuestros propios conceptos, tener esta capacidad de poder decidir qué pensar de algo, de alguien. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que se encuentra dentro de esta misma sesión de equidad de género, y este tema es la educación familiar. Este tema que nos atañe a todos los seres humanos. Vamos a iniciar partiendo del hecho de que la familia es una de las instituciones de mayor influencia en cada uno de nosotros. Dentro de la familia, a través de nuestros padres o de nuestros tutores, aprendemos a prepararnos para todo lo que la vida nos va a presentar. En la familia, nosotros vamos adquiriendo habilidades con las que vamos a poder salir adelante, con las que vamos a poder formarnos y ser independientes, con las que vamos a poder valernos por nosotros mismos. En este planeta que día con día se torna más complejo. Antes de entrar de lleno a la educación familiar, es muy importante entonces preguntarnos, ¿la familia actual es igual a una familia de hace 50 años? ¿Qué nuevos retos se nos plantean desde la familia en la educación de nuestros hijos? Siempre hay que tener muy en cuenta el tipo de familia en el que estamos naciendo. Esta familia ha sufrido esta evolución histórica. Esta evolución histórica está dada por la sociedad misma. Hay que hacer un análisis de la transformación que está sucediendo dentro de la familia. Porque, porque todo lo que rodea al mundo de una familia, llámese la industrialización, llámese la misma urbanización, llámese la expansión, llámese toda la tecnología, todo ello contribuye a que la familia que anteriormente se consideraba como tradicional fuera extensa
y ahora se haya transformado en una familia nuclear, y en una familia en donde quizá únicamente ya ahora es papá, mamá e hijo, papá e hijo, abuelos, papá e hijo, y parece de contar. Antes, el significado que tenían los hijos para los padres era muy distinto al que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque antes porque en primera instancia cambió este concepto de pareja. El concepto de pareja hoy en día ya toma relevancia. ¿Y qué pasa? Que el matrimonio como institución se empieza a quedar un poquito de lado. Se dice que ahora los hijos son más importantes que antes, porque ahora ya no hay 6 o 7 hijos, ¿ok? Porque ahora tenemos uno o 2 hijos. Esto lo hacemos por voluntad propia, pero ahora antes de tener hijos, nos vamos preparando meticulosamente para que cuando llegue la paternidad, entonces estemos listos para poder formar a nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Ahora tenemos menos hijos. Antes no existía esta preparación de la paternidad. Antes únicamente, vaya, se tenía un gran número de hijos y entonces tu atención ya no era la misma. No puede ser la misma atención hacia 6 o 7 hijos que hacia uno o dos. Esa es una característica importante de esta transformación que está sucediendo en las familias. Ahora, otra transformación importante también radica en el hecho de la educación o la disciplina. Hoy en día las familias le ofrecen mayor educación a sus hijos, pero le ofrecen menor disciplina. Ese es otro cambio que está muy constante en esta transformación de las familias. Es un antes y un después. Finalmente, hemos llegado al tema de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es aquella que nace del ejercicio desigual de la autoridad en las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se continúa desarrollando por un miembro de la familia en contra de otro miembro de la misma familia, a través de violencia física, de violencia psicológica o incluso, y sucede en numerosos casos, a través de la violencia sexual. ¿Cuál es el fin? Sorprendentemente, el fin es mantener un estatus de jerarquía frente al receptor de las agresiones. La violencia física es la forma más grave de sus manifestaciones y se presenta en forma de golpes, en forma de cortaduras y en forma de quemaduras también. La violencia psicológica se manifiesta con burlas, con insultos, con amenazas, con descalificación de habilidades, con opiniones desagradables sobre la persona y con limitación en su libertad de actuar, con limitación en su libertad de opinar y con limitación en su libertad de decidir. Y finalmente, pues también está presente la que les mencionaba hace un momento, la violencia sexual. En México, las primeras instancias que se ocuparon de trabajar con el fenómeno de la violencia intrafamiliar y sus víctimas fueron organismos no gubernamentales. Para el gobierno mexicano, el tema de violencia intrafamiliar comenzó a adquirir verdadera importancia, fundamentalmente hasta 1994. Este tema de violencia intrafamiliar debe seguirse revisando, debe seguirse evaluando, debemos seguir avanzando en materia de este tema para lograr disminuir los casos existentes e intentar, ¿por qué no?, su erradicación. Hasta aquí vamos a quedarnos en esta sesión número 4. Les agradezco nuevamente que me hayan acompañado y fue un placer para mí estar con ustedes.
Soy Anaís Chang Navarrete y recuerda que en Aliat Universidades somos los mejores y punto.